Muy bien, el día de hoy vamos a realizar un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Mancho Varona, que tiene que ver con respecto a lo que es la hematología. La hematología es una ciencia que estudia la sangre y vamos a decir que la sangre es un tejido de origen mesodérmico, presenta un pH ligeramente alcalino de 7.4 aproximadamente. Representa el 8% del peso corporal total y dentro de las funciones de la sangre, estas serían las más importantes. La sangre regula el equilibrio ácido-base del cuerpo, transporta gases, ¿no? Como transporta el oxígeno, transporta el CO2, transporta hormonas, incluso vitaminas. Tiene una función defensiva porque a través de los glóbulos blancos o leucocitos nos defienden ante las enfermedades debido a que los glóbulos blancos realizan la fagocitosis, es decir, se tragan bacterias, se tragan otro tipo de microorganismos. También la sangre regula la temperatura corporal. Ahí está. Obviamente los componentes de la sangre sería el plasma y el paquete globular. El plasma representa un 55% y está formado por sodio, cloro, magnesio, calcio, potasio, bicarbonato, glucosa. Contiene factores de coagulación como el fibrinógeno y la protombina que se produce en el hígado. Y también contiene la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma, que regula la presión oncótica, que tiene que ver con la retención del agua dentro de la célula, y además la albúmina le da viscosidad a la sangre, o sea, la hace un poquito más espesa. El plasma también contiene anticuerpos como las inmunoglobulinas, la G, la A, la M, la D y la E, de las cuales la inmunoglobulina G es la única que atraviesa la placenta. Para conseguir plasma, obviamente se consigue con un anticoagulante, tenemos que usar L-deta o citrato. En cambio, para conseguir suero, se consigue sin anticoagulante. Ahí no colocamos nada, luego la muestra lo colocamos en una centrífuga y el suero nadante se llama suero, ¿no? Pero se obtuvo sin anticoagulante. Hay que recordar que el plasma contiene factores de coagulación como fibrinógeno, protombina, en cambio el suero carece de factores de coagulación, no tiene fibrinógeno. En cuanto a plaqueta globular, vamos a decir que representa el 45% y encontramos los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas hay que decir que no son células, son fragmentos celulares que provienen de una célula gigante llamada megacariocito. Las plaquetas se han encargado de la formación del coágulo sanguíneo. Vemos acá el plasma y acá tenemos el paquete globular, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí lo mismo, vamos a ver que el plasma contiene fibrinógeno, el suero no contiene fibrinógeno porque el fibrinógeno ya está aquí en el coágulo sanguíneo. Por eso es que el suero no contiene fibrinógeno, no contiene factores de coagulación. Hay que decir que la albúmina es la proteína plasmática más abundante, está relacionada con la presión oncótica y además le da viscosidad a la sangre, o sea, le hace más espesa. Hay que decir que cuando todavía no se le puede dar sangre al paciente, porque no hay, se puede mantener al paciente con la albúmina humana, que lo vamos a dar entre 3 a 4 horas más de vida al paciente. El paquete globular presenta los glóbulos rojos o eritrocitos llamatíes, que son discos bicóncavos, son anucleados, miden entre 5 a 7 micras aproximadamente y viven 120 días. Después de los 120 días fallecen y son destruidos por un proceso llamado hemocateresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos, que principalmente es en el vaso. Por eso al vaso se le llama cementerio de los glóbulos rojos. Pero también la hemocateresis lo realiza el hígado, por las famosas células de Kupffer, que serían los macrófagos del hígado. Contienen hemoglobina y contienen el ion ferroso, y por cada átomo de ion ferroso transporta 4 átomos de oxígeno. La formación de glóbulos rojos recibe el nombre de eritrocitos, y para formar glóbulos rojos se necesitan hormonas como la eritropoyetina, incluso la testosterona. Entre los valores normales de glóbulos rojos es 5 millones en los varones y en las mujeres desde 4 a 5 millones aproximadamente. Un aumento de glóbulos rojos se llama policitemia, donde la sangre va a ser un poco más espesa, y, y la disminución recibe el nombre de anemia, disminución de glóbulos rojos recibe el nombre de anemia. Naturalmente la hemoglobina transporta los gases. Cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, ese complemento se va a llamar oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina se une con el CO2, ese complemento se va a llamar carbaminohemoglobina. Cuando la hemoglobina se une con el monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina. Y hay que decir que normalmente para que se transporte el oxígeno correctamente tiene que estar en estado de ion ferroso.
Pero cuando el fierro se convierte en ion férrico y se une a la hemoglobina, a esa combinación lo vamos a llamar metahemoglobina. Y esta metahemoglobina tiene como característica de no poder transportar correctamente los gases y va a dar el color marrón a la sangre. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos que tienen función defensiva porque realizan algunos fagocitosis para defendernos de las enfermedades. Los valores normales es de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Un aumento de leucocitos se llama leucocitosis, una disminución se llama leucopenia. Hay dos tipos de leucocitos, los granulocitos o polimorfonucleares. Se le llaman granulocitos porque en el citoplasma tienen granulaciones. Y los agranulocitos, también llamados linfomononucleares, se le llaman agranulocitos porque no tienen granulaciones, ¿no? En su citoplasma. En los granulocitos o polimorfonucleares encontramos los eosinófilos, que son estos, ahí están. Básicamente un aumento de eosinófilos me indicaría un cuadro de alergia o un cuadro de parásito, parasitosis. Los neutrófilos, que son estos, es la primera línea de defensa celular del organismo. Ahí está, primera línea de defensa celular del cuerpo son los neutrófilos que realizan fagocitosis. Y los basófilos, que son estos, van a producir tanto la histamina, que son los responsables de los síntomas de una alergia, por ejemplo, y también producen heparina. Entonces los basófilos producen tanto la histamina como la heparina. Un aumento de basófilos en la sangre me indicaría un cuadro, por ejemplo, de intoxicación. Mientras que los agranulocitos, los linfomononucleares, tenemos los linfocitos, que aumentan, por ejemplo, en cuadros virales, y los monocitos que finalmente se convierten en macrófagos. Y los macrófagos realizan la fagocitosis. Bueno, hay varios tipos de macrófagos. Por ejemplo, tenemos el macrófago del hueso, se llama osteoclasto. El macrófago del hígado se llama célula de Kupffer. Los macrófagos de la piel se llaman células de Langerhans. Los macrófagos del riñón se llaman células mesangiales. Incluso el macrófago cerebral se llama microglia, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? El macrófago cerebral recibe el nombre de microglia. Vemos ahí la célula madre sanguínea, que va a originar tanto la célula madre mieloide como la célula madre linfoide. A partir de la célula madre mieloide se originan los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos. Recuerden que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares que derivan de una célula gigante llamada megacariocito. Estos mieloblastos van a dar lugar a los granulocitos, que son los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos. Los basófilos tienen que incrementarse cuando hay cuadros de alergia y parasitosis. Los basófilos le dan esta granulación típica. Ahí está. Y son los que producen tanto la histamina como la heparina. Es un anticoagulante, la heparina. Y los neutrófilos porque realizan fagocitosis, ¿no? Considerado como la primera línea de defensa celular del cuerpo. En cambio, la célula madre linfoide va a originar los linfoblastos, como los linfocitos B, linfocitos T y las células llamadas linfocitos NK. Los linfocitos NK, que son estas células, significa natural killer, que significan células asesinas. Las células NK básicamente destruyen lo que son virus y además células cancerígenas. Los linfocitos T maduran básicamente en el timo por acción de una hormona llamada timosina, mientras que los linfocitos B se convierten, bueno, maduran en la médula ósea roja, ahí maduran los linfocitos B en la médula ósea roja, y se convierten en células plasmáticas o plasmocitos. Y las células plasmáticas o plasmocitos son las encargadas de producir los anticuerpos o también llamadas inmunoglobulinas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos o corpúsculo de Hayen-Zimmermann, posiblemente llamado glóbulo de Visorero, no son células. Recuerden que las plaquetas no son células, son fragmentos celulares que derivan de una célula gigante llamada megacariocito. Ahí lo dice. Los valores normales es de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Un aumento se llama trombocitosis, una disminución recibe el nombre de trombopenia o plaquetopenia. La función más importante de las plaquetas es la formación del coágulo sanguíneo. Como vemos allí, esta plaqueta junto con otros componentes van a formar el coágulo sanguíneo que va a taponar la herida para evitar o para detener la hemorragia, ¿no? Esa es la función de la plaqueta, la formación de coágulos sanguíneos. Ya en los grupos sanguíneos existe un sistema, bueno, existe más de 20 tipos de sistemas de grupos sanguíneos, pero el más importante es el sistema BO, donde encontramos grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y el grupo sanguíneo O.
Lo primero tenemos que saber qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. El antígeno es cualquier componente extraño que cuando ingresa al cuerpo puede originar un problema, puede causarte incluso enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un antígeno es un cuerpo extraño que ingresa y te causa un problema, una enfermedad. Puede ser una bacteria, un virus, un hongo, o un parásito, o una astilla de madera, o una piedrita, puede causarte un problema, ¿no? Normalmente te causan problemas. Ahora, ¿pero quién me defiende dentro de mi cuerpo? Obviamente los anticuerpos. Los anticuerpos van a destruir básicamente a los antígenos, ¿no? Entonces, todo antígeno externo que ingresa a un cuerpo va a causar daño, ¿no? Pero afortunadamente nosotros hemos nacido con antígenos propios en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el antígeno A es un antígeno propio. Cuando nace contigo no te causa daño. El problema es que cuando ese antígeno vaya a otro lugar, a otra persona, ahí se causa daño. Pero cuando nace contigo no hay problema. Por ejemplo, la persona que tiene el antígeno A en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos serán de grupo sanguíneo A. Las personas que tienen el antígeno B, que son naturales en sus glóbulos rojos, ahí está, serán de grupo sanguíneo B. Las personas que tienen los dos antígenos, tanto el A y el B, serán de grupo sanguíneo AB. Y las personas que no tienen ningún antígeno serán de grupo sanguíneo O, o algunos casos lo llaman cero, ¿no? Entonces, el grupo sanguíneo que no tiene antígeno sería el grupo sanguíneo O. Es por eso que el grupo sanguíneo, al no tener antígenos, puede ingresar a cualquier sangre sin causarle daño, porque recuerda que un antígeno externo causa daño, ¿no? Cuando ingresa a las personas. Pero como no hay antígenos acá, puede ingresar a cualquier persona. Por eso que el O le puede dar a la A, le puede dar al B, incluso a la B. Como no tiene antígenos, no va a causar daño. Por eso que ingresa a cualquier tipo. Y como no tiene antígenos, a lo se le llama donador universal. ¿Ya? El grupo sanguíneo O es el donador universal porque no tiene antígenos. Al no tenernos, puede ingresar a cualquier tipo de sangre sin causar daño. Ahora, vamos a los anticuerpos. El grupo sanguíneo A tiene el anti-B. No tiene el anti-A. Porque si tuviera el anti-A, imagínense tener un anticuerpo que destruya a sus propios antígenos, ¿no? Ahora, si destruye su propio antígeno, también destruye el glóbulo rojo. Y eso causaría hemólisis. Y una hemólisis podría matar al paciente. Lo puede matar. Por eso es que no va a tener un antígeno que destruya a su propio, disculpa, no va a tener un anticuerpo que destruya a sus propios antígenos. Si tuviera el anti-A, va a destruir los antígenos A. Y si destruye el antígeno A, destruye el glóbulo rojo, lo que se llama hemólisis, y también podría provocar la muerte incluso al paciente, esa destrucción de estos glóbulos rojos. Es por eso es que no tiene el anti-A, tiene el anti-B. El grupo sanguíneo B tiene el anti-A, obviamente no tiene el anti-B porque no va a tener un grupo sanguíneo, no va a tener un anticuerpo que destruya a sus propios antígenos, ¿no? Porque si lo destruye, mataría al glóbulo rojo y mataría a la persona. Entonces no va a tener el anti-B, tiene el anti-A. El grupo sanguíneo AB no tiene ningún anticuerpo, ¿no? No tiene ningún anticuerpo. Mientras que el grupo sanguíneo O tiene los dos, tanto el anti-A como el anti-B. ¿No? Porque miren, no tiene antígeno, entonces va a tener el anti-A y el anti-B. Entonces, como el grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos con que defenderse, entonces el A puede ingresar, el B puede ingresar, incluso el O puede ingresar. Como no tiene antígeno, no va a destruir a nadie, pues, ¿no es cierto? Puede aceptar sangre del A, del B y del O. Como no tiene anticuerpos, disculpa, no tiene anticuerpos, entonces no se va a defender y va a aceptar del A, del B y del O. Por eso que el AB se le llama básicamente el receptor universal, porque no tiene anticuerpos. Va a recibir sangre de todo tipo. Entonces, ¿quién es el donador universal? El grupo sanguíneo O es el donador universal porque no tiene antígenos, puede ingresar a cualquier sangre, mientras que el receptor universal es el grupo sanguíneo AB, ¿ya? Porque no tiene ningún anticuerpo, entonces puede recibir sangre de cualquier tipo. Incluso acá lo menciona, el O es el donador universal, no tiene antígenos, y el AB es el receptor universal porque no tiene anticuerpo, puede recibir sangre de cualquier tipo. Como no se va a defender, puede aceptar sangre de cualquier tipo sanguíneo.